Doctor Roberto Gili, muchas gracias por visitarnos en el estudio. Por favor, gracias a ustedes. Como presidente del Colegio de Abogados, me imagino que debe estar satisfecho que se pudo capturar a un doble homicida como es Roberto Rejas, pero tenemos pendiente el tema de la crisis carcelaria. Sí, estamos muy contentos, obviamente, porque, como lo había dicho el colegio hace un poco tiempo, había una sucesión de errores que, bueno, gracias a Dios se subsana de esta manera, capturando a esta persona. ¿Qué errores vieron ustedes? Muchos, básicamente del juzgado, en el cual no previó la seguridad necesaria a una persona de este calibre, digamos, en el cual obviamente no debió mandarlo a bombero cuando había una nota del jefe de bomberos diciendo que no contaba con la seguridad adecuada. Ahora, a mí me llama la atención algo, doctor. Sí. ¿Desde cuándo mandamos a detener gente en los cuarteles de bomberos? Porque, ¿sabe una cosa? Yo estoy preocupado. Yo decía, menos mal que ahora Rejas, decía en editorial, está en el penal de Villa Urquiza y no lo mandaron a un tracto, a una mercería o a una panadería, porque acá en Tucumán utilizamos esas cosas que a veces no tienen explicación. Yo no creo que alguien que haya construido un cuartel de bomberos haya pensado en un lugar de detención. Es que justamente es parte del todo, del problema general. Esta crisis carcelaria hacía que muchos detenidos, sobre todo que eran policía o ex policía o aquellas personas vinculadas, familiares, vayan a bomberos, dado que para evitar que vayan a otros lugares donde evidentemente los mezclaban con delincuentes comunes. ¿Qué pasa en este caso particular? El juzgado debió haber extremado los cuidados. Y lo corrige el juzgado, bienvenido sea, evidentemente no escuchó, porque ahora cuando es recapturado Rejas en Salta, directamente manda que sea conducido directamente al penal de Villa Urquiza. Claro. Eso es bueno, porque están escuchando a las sociedades intermedias. Ahora, este no es un tema nuevo, la Corte Suprema de Justicia hace algunos años hizo esta observación. Nosotros hemos firmado pactos internacionales y los estamos incumpliendo, o sea, estamos frente a un tema delicado desde el punto de vista institucional y humano. Es un tema ya antiguo. El Colegio de Abogados, no recuerdo bien si era en el 2014, 2015, yo era miembro del colegio en ese momento como prosecretario, ya había puesto en agenda esta problemática. A posteriori fueron los propios fiscales los que destacaron la necesidad de poner atención en la crisis carcelaria, y la Corte Suprema de Justicia, a instancia del colegio y de los fiscales, insta al Poder Ejecutivo a resolverlo. Sin duda, como yo comentaba recién, no es políticamente correcto hablar de política referido a la crisis carcelaria, pero hay que hacerlo y la sociedad debe entender que lo debemos trabajar, porque, como también lo decía recién, una persona, hasta tanto no tenga condena firme, es un procesado y se presume su inocencia. Y hoy tenemos una crisis carcelaria realmente grave, donde Villa Urquiza tiene una capacidad, recientemente dicho por la por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 1083 personas que pueden estar allí, y hoy está en 1300. Las comisarías hay otro número similar, 1200, 1300, en las distintas comisarías que no están adaptadas para eso. Con la obviamente crisis que eso significa. Están hacinados, cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es grave, es grave. ¿Usted cree que se va a poder solucionar? Me parece que sí, me parece que el Poder Ejecutivo está trabajando en este sentido, me parece que el Poder Legislativo debe acompañar al Poder Ejecutivo y también la Corte, y nosotros vamos a acompañar, porque la sociedad tiene que entender que es un trabajo conjunto. Tenemos que hacerle entender a la sociedad que necesitamos trabajar en este aspecto porque es sumamente necesario. Es un tema delicado desde el punto de vista institucional, porque en algún momento un juez o algún fiscal podría actuar en contra de un funcionario por incumplimiento de deberes. Si nos vamos allí, sí, pero me parece que es un tema complicado institucional. Es la sociedad la que debe estar interesada en esta cuestión, supongamos, para que la sociedad lo pueda llegar a entender. Mañana, una persona que a priori considera que no puede caer en el sistema, tiene un problema con un familiar, un hijo. El hijo cae en esta crisis carcelaria, en este problema que hoy está totalmente excedido. Se lo asigna en un cuartito de 2x2 y son más del doble de capacidad para estar en ese lugar. Entonces ahí lo va a entender en carne propia lo que significa una crisis de esta característica. Claro.
Pero además no necesitamos pasar por esa experiencia para darnos cuenta que tenemos que tener los lugares suficientes, higiénicos y como corresponde, como establecen las leyes. Porque lo que buscamos es que se reinserten a la sociedad. A veces sí, a veces es cierto, pero a veces hasta que uno no lo grafica, no lo vive o no logra visualizar al problema, no lo entiende. Sí. Me pasa a mí con otras cuestiones que yo no manejo, hasta que no visualizo la problemática, no la entiendo. Entonces, por eso es que creo que tenemos que actuar todas las instituciones juntas, tratando de visibilizar este problema, que se lo vea, que la sociedad lo vea, y por qué razón el Estado, conjuntamente con las instituciones intermedias, los tres poderes del Estado, deben abocarse al tratamiento de esto porque es grave, realmente es muy grave. Bien. Doctor, cuando la viera presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia a recibirlo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, del aeropuerto, fue una imagen que me golpeó, que me preocupó, me pareció una imagen desagradable. Me pregunté dónde quedó la división de poderes y dónde pusimos a Montesquieu, como que no aprendimos nada. Sí, yo la verdad que no lo vi de esa forma, yo lo vi como un acto protocolar en el cual la presidenta como miembro de la Corte debe recibir a un presidente de la Nación eventualmente, sobre todo cuando está sonando su nombre para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eventualmente el presidente va a querer tener contacto con la presidenta de la Corte a los efectos de conocer su posición, saber cómo piensa, cálculo que lo debe saber. No veo que la división de poderes esté afectada, muy por el contrario, la división de poderes se afecta cuando en las resoluciones que ellos deben emitir, ahí se ve afectado el problema de división de poderes. Si hay una resolución que no está conforme a derecho, ahí se va a ver afectado. Por el hecho de que tenga reuniones protocolares, no, yo creo que hay que fomentar las reuniones institucionales, protocolares. El presidente vino a un acto político a relanzar una campaña. De pronto esa reunión que usted dice que podrían haber tenido, tendría que haber sido más formal en un lugar más adecuado, no en el aeropuerto. Sí, no conozco la agenda del presidente, no conozco la agenda de los gobernadores, pero en cierta forma me parece que se da como... Sí, tendría que haber sido un acto más formal. Pero además, doctor, ¿cómo se le explica a la gente lo que usted le dice que puede estar conversando con un presidente porque hay una vacante en la Corte Suprema de Justicia? ¿Con qué independencia puede llegar a la Corte una presidenta de la Corte Suprema en caso de ser elegida? Y va a llegar con toda la independencia que ella a priori deba tener, porque en realidad la independencia no se ve afectada allí. De hecho, todo aquel que concursa para juez, ¿no es cierto?, después pasa por una entrevista por el poder político. El legislador en este caso, Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, y no por eso rompe su independencia. Al contrario, todos esos vínculos institucionales uno lo debe fomentar, pero sí, la sociedad debe ser clara en esto, exigirle al juzgador que en su sentencia sea objetivo y siempre conforme a derecho. No se olvide que vivimos en un país donde hemos tenido una corte con mayoría automática en la época del presidente Menem, que después se destituyó, y que siempre tenemos la sospecha, cosa que no es buena para el Estado de Derecho, que nuestros jueces tienen ciertos compromisos políticos. Es cierto, pero también es cierto que somos una sociedad política democrática muy joven y nosotros como sociedad política debemos crecer. Se debe crecer, no ver siempre la desconfianza por el hecho que haya reunión entre miembros de distintos partidos políticos, entre miembros de distintas instituciones. Al contrario, esos vínculos tienen que estar, tienen que fomentar, el diálogo tiene que estar entre las partes. Eso sí, siempre conforme a derecho, manteniendo cada uno sus responsabilidades institucionales. Claro. Le hago esta pregunta porque además vivimos en una provincia donde los miembros de la Corte, muchos de ellos fueron fiscales de Estado y tuvieron algún tipo de compromiso político con algún gobernador o partido político. Sí, pero a ver, los miembros de la Corte, para que la sociedad lo pueda llegar a entender ampliamente, son designados directamente por el gobernador. O sea, el hecho que sea fiscal de Estado o el hecho que designe a otro miembro, podríamos, lo que no corresponde que sea así, pensar que está afectada su independencia y su imparcialidad. Por eso, esas construcciones es muy precaria, digamos, porque uno tiene que estar al fallo del juez. Si en ese fallo del juez demuestra que no tiene independencia, ahí es donde uno tiene que atacar. Pero antes, por el solo hecho de tener vínculo, se va a vincular con todo el mundo, y no por eso significa que el juez
tenga imparcialidad. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos jueces y cada vez que me tienen que decir no al lugar, es no al lugar. Y en realidad uno que está en este juego del derecho lo entiende. Lo entiende, es decir, no al lugar, por más amistad y seguimos la amistad, no hay ningún problema. Es parte de las situaciones planteadas. Sí. También tenemos que reconocer que el Poder Judicial tiene una alta imagen negativa dentro de la sociedad, lo cual tampoco le hace bien al sistema. Sí, eso debe ser lo que más contribuye a estos tipos de construcciones dialécticas, digamos. Es lo que más contribuye a eso, justamente la mala imagen, pero también hay que entender que son tareas intelectuales las que hace el Poder Judicial, las que hace un abogado también. Son tareas que no va al ritmo que la sociedad ve en otras cuestiones particulares y ni puede ir más rápido tampoco. Yo creo que la crítica principal que yo le haría al Poder Judicial es que tenemos un Poder Judicial muy chico, para la demanda que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos, qué es lo que la sociedad debe hacer y qué es lo que hacemos nosotros que venimos instando a esto? No podemos seguir trabajando con un diseño del Poder Judicial de los años 70. Necesitamos diseñarlo, rediseñar el Poder Judicial y aumentar la cantidad de jueces y de juzgados. La gente va a decir, pero más jueces, porque si no las cosas demoran y van a demorar mucho porque los tiempos judiciales son otros, son totalmente otros, diferente al cual uno puede imaginar en cualquier otra cuestión, porque son tareas intelectuales. En esa construcción intelectual, a veces cuando uno va buscando la verdad, la verdad real, y tarda un tiempo, no todo, es difícil que yo le diga que un mismo juicio, un mismo planteo, lo ocupen 2 juicios, imposible. Claro. Son cuestiones muy diferentes. Y esto toma mucho más actualidad lo que usted dice de ampliar la cantidad la estructura del Poder Judicial, teniendo en cuenta que tenemos un nuevo Código Procesal Penal que acotó los tiempos. Bueno, ahí usted tocó un tema muy puntual y específico, neurálgico. El nuevo Código de Procedimiento Penal justamente contribuyó de alguna manera a esta situación que ya venía deteriorada el tema de la crisis carcelaria, contribuyó obviamente aún más. ¿Por qué? Porque en virtud del nuevo Código de Procedimiento son más rápidas y mayores los autos de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde todos debemos trabajar y entender. ¿Le pedíamos celeridad? Bueno, tenemos celeridad. ¿Le hace falta más recursos humanos? Le hace falta más recursos humanos porque todavía no está completo la cantidad de personas que deben integrar ese nuevo tribunal penal, porque se agotan sus recursos humanos. Yo lo sé personalmente, yo tengo amigos en los distintos, tanto en el Ministerio de la Defensa como en el Ministerio Público Fiscal, y están agotados, trabajan mucho. Sí. Pero entonces hay que contribuir a que se amplíe los establecimientos carcelarios porque están llegando cada vez más sentencias, mayor cantidad de condenados. Lo que usted dice es, teníamos un problema de crisis carcelaria, con estos procesos que son más breves, se agudiza más la crisis carcelaria. Ahora, tenemos que decir que quienes están al frente de las distintas instituciones, ustedes tienen que acompañar a la justicia, más nuestros dirigentes políticos se tienen que adelantar a los problemas. Acabamos de hacer un bloque con el ministro de la Producción y le decía que me parece muy bien que haya una mesa de cambio climático, nos adelantemos, es un proceso que ya está entre nosotros y vamos a tener consecuencias. No esperemos que se manifiesten las consecuencias para actuar. Yo le decía recién, yo coincido totalmente en eso, pero yo le decía recién que las crisis carcelarias y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la parte penal, no es que no se hayan adelantado en el análisis, lo hicieron, porque nosotros venimos conversando continuamente del tema. Sí se demoran y están retardados en las decisiones. Claro. Porque justamente lo consideran, lo que yo le decía recién, políticamente incorrecto. Claro. Bueno, se lo debió haber trabajado por parte del gobierno a este tema, debió haber sido puesto en agenda, se debió haber convocado a las distintas instituciones a una mesa panel y a explicarle a la sociedad cuál es la necesidad de trabajar en esto. Totalmente de acuerdo. En esto sí estuvo muy lento. El análisis fue hecho, pero no fue trabajado para resolver la cuestión, que la tiene que resolver ya en forma inmediata, urgente, porque no hay tiempo. Le va a terminar explotando esto en poco tiempo. Un fugado tiene un costo político mucho mayor que haberlo enfrentado al tema, como usted dice, que lo veían políticamente incorrecto,
en su momento. Totalmente de acuerdo, pero bueno. No soy yo el de las decisiones. No, pero por supuesto, pero usted sabe por qué lo invitamos, porque yo confío mucho y además tengo un gran aprecio por los colegios profesionales, porque ustedes los profesionales son los que tienen los conocimientos precisos como para hacer los planteos públicos y poner en evidencia los incumplimientos al poder político. De esto se trata de la democracia, de estos niveles de discusión, de tensión, de polémica. Así avanza la democracia. Más que nada, nosotros lo que pretendemos es contribuir constructivamente, con crítica razonada, a un mejoramiento del sistema. Sí. Pero no le tenga miedo a las críticas. No, con crítica razonada. Y a mí me gusta cuando el Colegio de Abogados de pronto entra en una tensión con el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo o Legislativo, porque me parece que es parte de la democracia. Totalmente. Nosotros, si algo nos damos muestra de no tenerle miedo ni a las críticas, ni a tener resoluciones fuertes y demás, no le tenemos miedo, pero sí contribuimos en una crítica razonada, justamente contribuyendo a lo que usted decía recién. Nosotros tenemos ese conocimiento porque tenemos los profesionales que están trabajando en la temática y son ellos mismos los que nos vienen a decir la problemática. Hoy la situación excede a todas las instituciones. No quiero tocar el tema de la policía, también lo excede a la parte policial. Porque está más allá de la posibilidad de abarcar esta problemática si no se lo trabaja seriamente. Están excedidos. Bien. Hay una famosa frase que dice, que leí en un libro, dice que cuando el tema requiere mucho tiempo hay que comenzarlo cuanto antes. No hay que tenerle miedo, pero hay que trabajarlo y yo entiendo, y sinceramente me pongo en el lugar del que tiene que tomar la decisión, y entiendo su tiempo, pero lamentablemente, se lo tengo que decir, si no toman ya una decisión, noviembre, diciembre vamos a estar en un problema grave. Sí. Grave. Lo sabemos, de alguna forma se lo hemos hecho llegar. Nosotros de hecho hemos resuelto el miércoles pasado. ¿Y por qué dice noviembre dice un problema grave? ¿Por la cantidad de mayores detenidos que se van sumando? Por supuesto, porque hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el mes de septiembre, estableció que en el penal de Villa Urquiza tiene capacidad para 1083 reclusos. Está en 1300. Excedido. Y hay otro número similar, 1200, 1300 en las comisarías, que no son adecuadas para tener personas por largos tiempos. Ni siquiera ediliciamente están preparadas. Entonces imagínese usted que a priori se entiende que en una crisis económica como la que estamos, los meses de fin de año van a ser más complejos, y estas condenas rápidas que tiene a través del nuevo código, y está en una situación de crisis. Está bien. Nosotros resolvimos el miércoles pasado instar a la Corte Suprema a que inste al Ejecutivo a resolver lo más rápido posible esto, porque vemos una crisis a corto plazo. Bien. Doctor Rodolfo Gili, muchas gracias. No, por favor. Por venir al programa. No, por favor. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.